Muy buenas a todos, me llamo Fabián Mari Sánchez Villanueva, trabajo en la unidad de traumatología del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y soy profesor de traumatología en esta maravillosa familia llamada AMIR. Vamos a comentar un poco las preguntas que ha caído de traumatología en el MIR 2021, cuál ha sido la sensación de los profesores habiendo corregido las preguntas y una vez que el Ministerio ya ha dado por las respuestas por correctas, cuál ha sido nuestra opinión y los conflictos con algunas preguntas, que imagino que ya sabéis de lo que estoy hablando. La traumatología en el MIR siempre ha sido una asignatura que ha contado con un bajo número de preguntas, pero es cierto que en los últimos años se han visto 10, 11 preguntas, que es un número bastante considerable, se ha visto un incremento, aunque hay que decir que en gran parte es por aumento de preguntas del paciente politraumatizado. Al englobarla dentro de la traumatología aumenta el número de preguntas. Entonces, es de esperar que el politraumatizado ya se ha convertido, pero se convierta en una tendencia en alza que hay que tener en cuenta en las convocatorias del MIR. Respecto a la dificultad, la sensación de los profesores es que ha sido un examen de dificultad media-alta. Es cierto que hay preguntas muy sencillas, típicas del MIR, en que la mayoría probablemente ha podido acertar y que además están bien puestas porque son representativas de lo que es la especialidad, pero es cierto que hay algunas que son prácticamente imposibles, ni siquiera especialistas que se dedican a esa materia tienen muy claro qué es lo que el Ministerio quería conseguir con ellas. Vamos ahora a comentar estas preguntas y a ver las de conflicto. La primera de todas es la pregunta número 14, que es una pregunta con imagen que habla de un tumor frontal en el cráneo de un niño de 3 años, doloroso, que por ser en el cráneo la tenemos en traumatología, por ser un tumor en el hueso, pero realmente no es estrictamente de nuestra especialidad. En la tumoración se observa una imagen en el TAC en el que vemos una región lítica en la zona frontal, con los bordes bien definidos, sin reacción perióstica, y es la imagen típica de un granuloma eosinófilo, que es la forma focal de la histiocitosis de células de Langerhans, que es la respuesta número 1, que es la correcta. Es una pregunta un poco complicada y habitualmente se ha presentado siempre como imagen en sacabocados, una radiografía con una lesión lítica también diferenciada, y bueno, esta es la imagen del TAC que es típica. La otra respuesta que más dudas podría dar es la respuesta de quiste dermoide, en que genera un efecto masa un poco más externo al cráneo y además podemos encontrar calcificaciones en el interior y la densidad es distinta. No tiene por qué afectar a todas las capas del cráneo como si afecta el granuloma eosinófilo y bueno, es verdad que es más frecuente, hay algún intento por impugnarla, pero esta dudo mucho que el Ministerio la vaya a impugnar. La correcta sería histiocitosis de células de Langerhans, que es un granuloma eosinófilo, que es lo que vemos en la pregunta. La siguiente es la pregunta número 19, una pregunta preciosa de un niño de 8 años que tiene una cojera, tiene un dolor en la zona inguinal, que es referido a la cadera, a raíz de una caída, pero la caída es un factor de despiste que nos ponen en la pregunta para hacernos dudar. Realmente el niño tiene clínica de cojera y dolor en la cadera que le limita el ejercicio que puede realizar desde hace tiempo, desde hace un tiempecillo. Y la caída es lo que ha hecho al niño empezar a consultar, pero realmente el niño ha tenido ya algún problema por el que ha tenido que parar. Además, la radiografía es absolutamente diagnóstica. Vemos un colapso de la región de la epífisis en la cadera izquierda. Es clarísimamente una enfermedad de Perthes. La epifisiolisis tendríamos otros datos, incluso otra edad. Normalmente la epifisiolisis sabemos que ocurre en niños un poquito más mayores, 13, 14 años, edad hormonal, de crecimiento, de cierre fisario y de cambios, y normalmente siempre nos ponen un antecedente hormonal o obesidad que nos haga pensar en una epifisiolisis. Aparte la radiografía no tiene nada que ver, pero probablemente es el distractor principal que han puesto en esta pregunta. La siguiente es la pregunta número 20. La pregunta número 20 es una pregunta fácil, es una fractura pertrocantérea de cadera izquierda, es verdad que es en varios fragmentos, eso quizás nos puede hacer dudar, pero es una fractura pertrocantérea que claramente hay que tratar con un clavo. Siempre fracturas pertrocantéreas, fractura extraarticular, tratar con un clavo intramedular, me da igual los trozos que tenga y la edad que tenga. En este caso no tendría ninguna validez hacer una osteosíntesis con tornillos canulados o con una prótesis parcial. No es una fractura que se trate de este modo, ¿de acuerdo? Quizás el Ministerio también, como distractor principal, han puesto la no cirugía con vida cama-sillón, que podría ser un tratamiento en personas mayores que tengan una fractura subcapital y que no tengan ningún tipo, es decir, que
que no se muevan, es decir, personas que no tengan ningún tipo de funcionalidad en su vida. Entonces, en esas personas podría entrar un tratamiento conservador, pero no es una fractura subcapital, es una fractura pertrocantera que tenemos que operar siempre. Tengas 60, 80, 100, 250 años, siempre hay que operar una fractura pertrocantera. Así que hay que poner un clavo intramedular. La siguiente pregunta es la guinda del examen MIR de 2021, la pregunta número 21 además, que es la pregunta, si habéis estado por Impugna MIR, habréis visto que es la pregunta más votada para impugnar de todo el examen. Es una pregunta extremadamente difícil que se encarga de un tema muy súper especializado, que son los tumores musculoesqueléticos, a nivel no de tratamiento básico, sino de tomar decisiones complejas, donde nos exponen un caso de un paciente de 44 años, aparentemente sano, que ha corrido incluso alguna maratón, que tiene una tumoración en el muslo grande que ha crecido en unos 6 meses. Esta tumoración alcanza planos profundos y llega al trocánter menor. Entre las opciones que nos dan, nos ponen desarticulación y hemipelvectomía como opciones mutilantes para solucionar el problema de forma radical, y otras opciones en las que nos dan un tratamiento previo, quimioterápico, para después plantear una cirugía de resección, que sería la 2, y la 3 nos hablan de una cirugía marginal. El problema es que nosotros, viendo esta pregunta, tuvimos auténticas tortas científicas, para que os hagáis una idea, porque no hay ninguna opción que sea del todo correcta. Hemos consultado además con personas de centros donde se realiza esta patología, y tampoco tienen claro que esta sea una respuesta que esté correcta. Así que esta es una pregunta claramente que podemos impugnar. La respuesta que ha dado el Ministerio como válida es la hemipelvectomía de cadera, que en un paciente de 44 años, siendo una respuesta tan categórica, es decir, hemipelvectomía, voy a quitarte media pelvis y la pierna para quitar el tumor, es demasiado categórica sin haber hecho nada antes. La opción que querríamos ver nosotros sería una opción donde tuviésemos un tratamiento neoadyuvante, sea con radioterapia y quimioterapia, a pesar de que la quimioterapia esté discutida por el efecto que tiene en el sarcoma pleomórfico indiferenciado, pero un tratamiento neoadyuvante y que posteriormente podamos reevaluar qué ha pasado con esa masa, con esa lesión, si ha cambiado de tamaño, si ha tenido respuesta, y de esta forma plantear después el tratamiento definitivo. Si no hay más remedio, habrá que amputar, pero si se puede hacer un salvamento de la extremidad, será lo primero que tengamos que hacer, más en un paciente de 44 años que nos exponen con estas características saludables de vida sana. Nos invitan a salvarle la pierna si podemos, ¿de acuerdo? El otro punto de vista es, dado que es un paciente sano con una masa que no tiene metástasis, porque en el TAC no se ve ninguna lesión a distancia, y que además tampoco tiene adenopatías, nos invitan también a salvarle la vida lo más rápido posible, porque ahora mismo está todo controlado y está muy bien. Son dos puntos de vista, los dos son válidos, pero lo que está claro es que no se puede hacer un tratamiento de hemipelvectomía directamente sin plantear absolutamente nada más. Así que nosotros pensamos que esta pregunta deberían impugnarla, ¿vale? Siguiente pregunta, estamos en la 104, en la que nos hablan de un paciente que ha tenido un accidente, un paciente que llega a urgencias, de 34 años, y se encuentra en shock. Tiene una tensión arterial baja, está taquipneico, está taquicárdico, y la causa del shock más frecuente en un paciente traumatizado es la hemorrágica. En general nosotros vamos a pensar que un paciente chocado que ha tenido un traumatismo tiene un shock por pérdida de volemia aguda, ¿vale? Volemia de sangre. Entonces, tal y como nos ponen la pregunta, primero hay que decidir, ¿es un paciente al que hay que transfundir o no hay que transfundir? Con estas constantes que tenemos en la pregunta, es un paciente que ha bajado la tensión arterial, está taquicárdico, como mínimo suponemos una hemorragia grado 3. Se le han puesto líquidos y el paciente ha remontado, pero a su llegada al hospital ha bajado, ha disminuido de nuevo sus constantes. Es una hemorragia en la que, por como nos pone la pregunta, hay que transfundir al paciente. Hemorragia tipo 3, hay que plantearlo, y por cómo nos lo expone, es un paciente al que hay que transfundir. Y la duda vendría, ¿tenemos que hacer las pruebas cruzadas o le ponemos sangre tipo 0 de emergencia? En las guías, en la TLS, podemos ver que siempre que podamos
tenemos que hacer las pruebas cruzadas, siempre que podamos. Lo que ocurre es que tardan un tiempo. Y ahí es donde está el conflicto de esta pregunta, en que tampoco nos ponen cuánto se deteriora una vez que llega al hospital. Según eso tendríamos que decidir, porque si un paciente se está exsanguinando, tenemos un paciente que está muy malo, evidentemente tendremos que hacer una transfusión de emergencia, tipo 0. Pero si es un paciente que ha sido un respondedor, tal y como nos ponen en la pregunta, se le han puesto fluidos, ha hecho una respuesta al respondedor transitorio y disminuyen las constantes, pero ¿hasta dónde? No lo sabemos. Entonces, la respuesta que ha dado el Ministerio por correcta, y que es la correcta, es la transfusión tipo específica, es decir, la transfusión habiendo hecho pruebas cruzadas de la sangre de ese paciente, que tiene ese paciente. Pero es cierto que nos gustaría un poco más de información sobre cómo se deteriora el paciente una vez que llega al hospital, dado que, sabiendo eso, podríamos tener más claro si coger la opción 1 o la 2. La siguiente pregunta es la 106, una pregunta típica, fácil, con donde un paciente de 65 años sufre una fractura-luxación de hombro. Sabemos que cuando tenemos que pensar en una fractura-luxación de hombro, una luxación de hombro o una fractura de húmero proximal, tenemos que tener en cuenta un nervio que pasa por esa zona, que es el que inerva el músculo deltoides y da la sensibilidad a la cara lateral del hombro. Es el nervio axilar, archiconocido, preguntado y enseñado. Esta respuesta no genera ningún tipo de duda de que es la número 4. Ninguna de las demás nos daría una clínica de ese tipo, con insensibilidad en esa región, ¿vale? Y la dificultad a la movilización, los 15 graditos de abducción que sí podemos hacer, es la compensación que hacemos con el manguito, que sí estaría funcionando. La siguiente pregunta es la 107, una pregunta también conflictiva, con probabilidad de impugnarse, pero con, bueno, cierto conflicto. Es una pregunta en la que nos hablan de la enfermedad de Dupuytren. Nos dicen cuál es la incorrecta en la enfermedad de Dupuytren. Sabemos que la enfermedad de Dupuytren es un engrosamiento y retracción de la aponeurosis palmar, que es la respuesta número 3, que es correcto, y que además es más frecuente en los dedos anular y meñique. Los pacientes, progresivamente, se les va cerrando la mano, vemos cómo los dedos se van encogiendo y van cerrándose la mano por ese engrosamiento que está ocurriendo en la aponeurosis palmar. La duda fundamentalmente viene en si la incorrecta es que la fisioterapia es poco eficaz o si es más frecuente en trabajadores manuales. Serían las dos opciones con las que dudaríamos y que nosotros mismos, corrigiendo el examen, estábamos dudando. Es cierto que históricamente está escrito que no es más frecuente en trabajadores manuales. Por lo tanto, esta es la opción que dimos nosotros como incorrecta y que el Ministerio también ha considerado, es decir, no es más frecuente en trabajadores manuales. Esa sería la incorrecta y la correcta de esta pregunta. Pero en los últimos años se ha visto que, bueno, hay millones de artículos de todo, se ha visto que existe alguna asociación con trabajos manuales repetidos, vibración, martillo neumático, y que esas personas podrían tener alguna asociación con la enfermedad de Dupuytren. Lo que ocurre es que asociaciones hay de todo, y tampoco podemos desechar un sesgo en que un paciente manual que utiliza la mano tiene más probabilidad de consultar con una enfermedad de la mano que le va a limitar a la realización de su trabajo. Entonces tampoco está muy claro. Y además, la respuesta número 2, en la que dice el tratamiento conservador con fisioterapia es poco eficaz, la gran verdad, nuestra sensación, es que es poco eficaz. Es decir, la fisioterapia no arregla este problema. El tratamiento de la enfermedad de Dupuytren es eminentemente quirúrgico o mediante la infiltración en la zona de la banda con colagenasa y después se realiza fisioterapia, pero no es fisioterapia aislada como forma conservadora, no existe ese tratamiento. Y, hablando de lo mismo que con la respuesta número 4, algunos artículos recientes sí hablan de la fisioterapia que en estadios leves puede tener un papel, pero es cierto que el papel de la fisioterapia es limitado. Así, nosotros estamos de acuerdo con el Ministerio en la opción, aunque es cierto que podría ser impugnada porque ninguna sea correcta dados los últimos estudios. La siguiente pregunta es la 108, la que nos hablan también de algo preguntado ya en el MIR, que es la luxación de cadera. Nos hablan de la luxación posterior de cadera, donde tenemos que tener en la cabeza, siempre que pensemos en esto, en la posición de bañista sorprendido.
La incorrecta es la descripción de la posición del paciente, que es justo la contraria al bañista sorprendido. Nos dicen que el miembro inferior se encuentra en flexión, rotación externa y abducción. Es justo lo que sería una luxación anterior de cadera, no una luxación posterior. Lo bonito de la traumatología es que nos la podemos imaginar en 3 dimensiones, nosotros lo comentamos siempre. Entonces imaginamos el acetábulo que está aquí y la cabeza del fémur, al salir hacia atrás, al salir la cabeza hacia atrás, la pierna hace rotación interna y aducción. Se va hacia atrás y la pierna hace rotación interna y aducción. Y por eso no puede salir porque se chocaría con la pared posterior del acetábulo, ¿vale? Entonces la incorrecta es la número 1, que nos están describiendo la posición del paciente en una luxación anterior de cadera. La respuesta número 2, 3 y 4 son correctas, hay que realizar una reducción de urgencia y diría de emergencia. Es muy importante para evitar las complicaciones que son la necrosis de cabeza femoral y compresión del ciático. No nos la ponen, podrían haberla puesto, y es cierto que son infrecuentes las recidivas en las luxaciones de cadera. La siguiente pregunta es la 109, que nos hablan de un niño que sufre un accidente deportivo y presenta una epifisiolisis distal de tibia. No nos dicen grado ni nada más, pero nos preguntan cuál de los siguientes no influye en el riesgo de deformidad futura. El riesgo de deformidad cuando tenemos una epifisiolisis es que en las zonas de crecimiento exista algún tipo de epifisiodesis, es decir, haya una unión en una zona entre la metáfisis y la epífisis, que es donde está la fisis, en donde se genere una unión. Si eso ocurre, el miembro va a crecer asimétricamente por alguno de los dos lados que sí se mantenga funcional. Entonces, la mayor probabilidad de que haya una epifisiodesis, es decir, que haya una deformidad, es que ocurra una epifisiolisis que atraviese el cartílago de crecimiento o fisis. Entonces, a partir del tipo 3, tipo 4 y la tipo 5 por compresión serían las que más frecuente se produce, aunque pueden producirla todas pueden producir alguna deformidad. Por lo tanto, si estamos hablando que el tipo de epifisiolisis sí puede determinar la deformidad futura, la respuesta número 2 y la respuesta número 3, el tipo de Salter y Harris y la fractura intraarticular, nos hablan más o menos de lo mismo, porque ambas atravesarían la fisis de forma vertical en el sentido de desde la metáfisis hasta la epífisis. Después tendríamos la respuesta número 1, edad y género del niño. Por lógica, si un niño es pequeño y tiene una lesión que puede generar una deformidad, dado que el niño está en crecimiento, es algo continuo, el crecimiento del niño, todo lo que le quede es tiempo para deformarse. Si estamos hablando de un niño de 14 años o incluso 15 que está terminando su crecimiento, la probabilidad de que le genere una deformidad es menor porque no va a tener tiempo de hacerla, ¿vale? Cuando somos pequeños, sí. Y la actividad deportiva es la incorrecta, que no influye en la deformidad que pueda ocurrir. La siguiente es la pregunta 111, un concepto nuevo, quizás una pregunta un poco complicada, en la que tenemos que pensar en diagnóstico de ciatalgia, de radiculopatía. Un paciente de 40 años que presenta molestias en la nalga. Ahí es lo primero que tenemos que pensar. Nos están hablando del dolor en la nalga, además mecánicamente después de haber estado un tiempo en el coche. Y desde ese momento, aparte del dolor en la nalga, presenta una clínica de ciatalgia que sigue el nervio ciático en lo que es el miembro inferior. Además, desaparece al levantarse, es decir, estamos hablando de algo local que genera dolor en la nalga, pero que desaparece al levantarse, una vez que disminuye la presión en la zona glútea, ¿vale? En la radiografía y en la resonancia no se observan alteraciones. Y ahí tenemos que decir, ¿de qué es lo que nos están hablando? Además, nos ponen una maniobra, que es la maniobra de rotación externa, con la cadera a 90 grados, contra resistencia. Contra resistencia nos están diciendo que están solicitando la función de la musculatura. Estamos contrayendo un músculo. Y al contraer el músculo nos genera dolor. También nos podrían haber puesto una maniobra de rotación interna donde tensamos un músculo. Tensar un músculo también puede generar dolor. De lo que nos están hablando es del síndrome del piramidal o síndrome del piriforme, que es un músculo rotador externo que se encuentra en la región posterior de la cadera, en profundidad a la musculatura glútea, donde justo por debajo de él pasa el nervio ciático. Entonces, ante una contractura fuerte del piramidal, podemos tener una compresión del ciático y un dolor por el propio músculo.
Por lo tanto, estamos hablando de un síndrome del piramidal. Perdonad por el cambio y por el corte, pero es que ha habido un problema técnico. Seguimos. La otra respuesta que podría generar dudas es la radiculopatía S1, pero nos hablarían de alguna clínica de lumbalgia, alguna afectación del reflejo aquileo, y además también el hecho de decir resonancia magnética negativa puede referirse, la persona que ha puesto la pregunta podría referirse a resonancia magnética lumbar negativa, aunque es cierto que al aparecer al lado de radiografía de cadera sin hallazgos, parece que la resonancia es de cadera, pero bueno, parece que va por ahí, no es una radiculopatía S1, y el resto de respuestas, tanto el síndrome de la fascia lata no generaría esa clínica, porque es un dolor más en la rodilla, ante movimientos repetidos, y el choque femoroacetabular tampoco generaría esta clínica, aunque se asocia al síndrome piramidal por el hecho de poder generar una contractura al tener la rotación interna abolida. Entonces puede empeorar un síndrome del piramidal, tal y como distractor en la pregunta. La respuesta correcta es síndrome del piriforme, como ya hemos comentado. La última pregunta de traumatología del examen es la pregunta 180, ya en las de reserva, en la que nos hablan de un paciente de 25 años que ha sufrido un traumatismo, no es un politraumatizado, sino que ha tenido un traumatismo y se le ha hecho una ECOFAST que aparece negativa y tiene un trauma craneal leve, entonces aparece un Glasgow de 14, no es un paciente que tenga más alteraciones salvo una fractura intracapsular de cadera. La traducción lo que nos quieren decir es una fractura subcapital de cadera en un paciente joven. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estando hemodinámicamente estable, es decir, es un paciente que ha tenido un traumatismo de alta energía, pero que entre los hallazgos lo único que tiene es una fractura subcapital de cadera. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Qué tenemos que hacer con él? Sabemos que las fracturas subcapitales de cadera tienen riesgo de necrosis de la cabeza femoral porque hacen una disrupción de la sangre que llega a la cabeza. Por lo tanto, en pacientes mayores, añosos, que no tienen posibilidad de hacerse varias cirugías, no jugamos esa carta y directamente hacemos una artroplastia, sustituimos la cabeza por una prótesis. Pero en un paciente joven tenemos que ir a salvar el mejor material que existe, que es el hueso propio. No hay nada mejor que el hueso de uno mismo, y en un paciente joven esto es mandatorio, tenemos que ir a salvar su cabeza femoral. Por lo tanto, la opción correcta sería hacer una osteosíntesis de esa cadera, que en la respuesta nos ponen abiertas y precisas. Eso puede generar alguna confusión. Es una reducción cerrada, pero si no podemos, haremos una reducción abierta y precisa para poner la cabeza en su sitio y hacer una osteosíntesis con tornillos canulados. Y la otra duda es, ¿con cuánta temporalidad? ¿Tenemos que hacerla de urgencia o podemos demorarla un tiempo? Si estamos hablando que no le llega la sangre a la cabeza femoral, cuanto más tiempo esté fuera, no es algo que podamos demorar mucho tiempo, porque si no va a necrosarse y tiene menos probabilidad de éxito. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 1, reducción abierta y precisa, y osteosíntesis pronto, en 24-36 horas. Con esto terminamos las preguntas del examen de traumatología. Espero que este tiempo que viene, una vez que se haya hecho el MIR, podáis descansar, liberar vuestra mente, pensar en las opciones que tenéis para el futuro y animaros porque la época que viene es absolutamente maravillosa. Enhorabuena por haber terminado y muchísimo, muchísimo ánimo con lo que viene. A ver si poco a poco empezamos la residencia, va terminando la pandemia y todo va volviendo a la normalidad. Mucho ánimo y me alegro de veros. Un abrazo.